Héctor, la democracia es muy frágil. La democracia es muy frágil. Y cuando se pierde, recuperarla no es tan sencilla. No es sencilla. Pasan generaciones. Pero lo más sorprendente de todo es se llevaron a Maduro. Hay que preocuparse cuando un presidente empieza a aplaudir figuras como Fidel Castro. Hay que preocuparse. Algunos historiadores le hablan como la represión más fuerte que ha vivido Venezuela en la historia contemporánea. Nosotros los venezolanos decíamos que no íbamos a ser Cuba y ahí están las consecuencias, ¿no? Entonces, nosotros los venezolanos hemos entendido a apreciar la democracia. Es el mismo guión del socialismo del siglo XXI, inaugurado por ellos, por el Foro de Sao Paulo, ¿no? Iniciado por Chávez, liderado por Fidel Castro, y es esa herencia de ellos, ¿no? ¿Tú qué sentirías cuando tienes 27 años viviendo injusticias, represiones, dolor? ¿Qué sientes cuando tú te dicen se llevaron un dictador? Sean bienvenidos a este episodio en Sintonía y hoy tengo el gusto de estar frente a una activista que, ya tuvimos una platiquita y la verdad es que me da mucho gusto saber que hay juventudes apasionadas por impactar, por dejar huella. Ramón Piña, bienvenido, activista venezolano para todos ustedes. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias a toda tu audiencia. Gracias por la invitación. No, al contrario, muchísimas gracias a ti. Y platícanos un poquito, ¿quién es Ramón Piña? Bueno, Ramón Piña es un venezolano que tiene 11 años viviendo en esta ciudad de Querétaro. Afortunadamente salí de Venezuela en busca de estudio, con la intención de regresar una vez finalizado mi máster. Soy profesión de abogado, soy abogado. Okay. Y lo que no sabía era, Héctor, que no iba a regresar. Entonces, cuando salí, ilusionado con estudiar, con prepararse, ahorita tú lo comentabas, yo creo que la juventud es sinónimo de preparación. Y pues vine a prepararme para luego regresar a mi país y poder de alguna manera retribuir y reconstruir mi país. Lo que no sabía, vuelvo y te repito, es que no iba a regresar. Ok, esta parte pues obviamente es complicada. No lo sabías. Tus planes era salir y regresar, yo creo que como todo ciudadano, ¿no? Regresarle un poquito de lo que su ciudad natal, su país le entregó. ¿Cómo fue que saliste de Venezuela? ¿Fue sencillo? ¿Fue complicado? ¿Dejaste a familia, amigos? ¿Cómo viviste el proceso? Sí, yo salí como los 8.5 millones de venezolanos que estamos en el exterior. En mi caso particular fue a estudios, vuelvo y te repito, pero salí con una maleta, literal, con una maleta y con la ilusión, el miedo de estar en México, de reconstruir en México. Y toda mi familia la dejé. Toda mi familia, mis hermanos, mis papás, mis tíos, se quedaron en Venezuela. Todos esos sueños también que en algún momento pues viví, que quería reconstruir, como tú decías al inicio, como todo ciudadano quieres regresar, recuperar, poder aportar todos esos conocimientos que en algún momento tú adquiriste en la carrera. Y sobre todo, yo era activista en Venezuela, entonces de alguna manera esa responsabilidad que yo tenía con mi país de poder aportar, por ahorita está pausado, pero siempre está la esperanza de poder regresar, y yo creo que con estos acontecimientos que hemos venido viviendo estos últimos 15 días, el inicio del año, la esperanza se mantiene intacta y el deseo de poder recuperar mi país sigue intacto. Ok, a ver, vamos a... ¿Cómo llegas a México? ¿Con qué visión? Y me comentas, llegaste directamente a Querétaro, ¿sí? Sí. ¿Por qué Querétaro? ¿Qué ocurre? Yo sé que era por estudios, pero ¿por qué Querétaro?
Querétaro estaba dentro del mapa. Yo vine con mi pareja, entonces por temas de trabajo ya habíamos ubicado geográficamente a Querétaro en el mapa. Okay. Habíamos investigado un poco respecto a que era una ciudad que estaba en crecimiento, que estaba exponencialmente pues, en vías de crecimiento como lo hemos visto estos últimos años. Y bueno, decidimos venirnos a Querétaro y ese fue, digamos que el primer paso que dimos. México, Querétaro y mi maestría, ¿no? O sea, yo venía a estudiar, nos regresábamos a los 2 años y hasta ahí llegamos, ¿no? Luego el proceso de aceptar que no iba, que esos 2 años se iban a continuar, no sabemos hasta cuándo, ¿no? Por ahorita tengo 11 años ya aquí, Héctor, o sea, tengo 11 años viviendo en Querétaro. Entonces, bueno, aceptar ese proceso de que por lo menos ahorita no iba a regresar, también fue un proceso interno muy duro, de desprenderte de tu país, de tu ciudad, de tus costumbres, porque aunque hablemos el mismo idioma, sí, tenemos diferentes culturas, ¿no? O sea, diferentes, incluso palabras, hablamos diferentes. Y obviamente, pues poder aceptar que por ahorita no iba a poder ver más el lago de Maracaibo, que es mi ciudad donde yo nací, fue duro, ¿no? O, por ejemplo, cuando, no sé si te ha pasado, pero cuando tú pierdes a un familiar y no puedes ir a despedirte, es algo que guardas en el corazón y que ese dolor, aliviarlo no es tan sencillo. De hecho, guardas con él, en la vida de un migrante, guardas muchas cosas en tu maleta. O sea, guardas recuerdos, guardas fallecimientos de seres que están a tu lado y que no pudiste despedirte, no pudiste abrazar, abuelos, tíos, amigos, ¿no? Y bueno, muchas más cosas que guardamos. Sí, bien lo acabas de decir. Como migrante, pues piensas más en sostener un sueño y con ello, pues, es como una moneda de cambio, ¿no? Intercambias una cierta estabilidad por los recuerdos, por estar cerca de tu familia, por no poderte despedir, que obviamente son pues situaciones emocionales muy difíciles de guardar y sobre todo el proceso posterior a ello. ¿Cómo recuerdas el día en que básicamente fue decir no voy a poder regresar a mi país? Mira, fue un proceso un poco lento de cercanía. Me aferré mucho a todo lo que era la fe, de que las cosas siempre van para mejor y que entendí que yo en este momento era más oportuna mi ayuda para mi familia, para Venezuela, estando aquí que estando allá. Porque bueno, regresar a Venezuela, que lo pude haber hecho, era también enfrentarme a otros retos, ¿no? O también mi integridad física pudiera estar en peligro. Entonces desde acá yo comprendí que era más eficiente mi ayuda, ayudar a mi familia, ayudar a los venezolanos que todavía siguen allá, enviar medicamentos, enviar ciertos artículos que de alguna manera pues pudiera funcionarles a los que en Venezuela viven, ¿no? Y bueno, eso me dio, digamos que la tranquilidad o la serenidad de decir, ¿sabes qué? Aquí soy más práctico que estando en Venezuela. Yo siempre digo que a mí, por lo menos, la migración me ayudó a administrar mis emociones. Soy muy emocional, soy poeta, entonces de alguna manera los recuerdos, la nostalgia siempre están presentes en mi vida, pero administrar tus emociones también fue algo que le agradezco mucho a la migración, porque hay cosas que a veces no dependen de ti. Sí, claro. Mencionábamos hoy, esa esperanza se recupera. Digo, el año empezó muy fuerte, con una tensión política muy fuerte. Cae Maduro en manos de Estados Unidos. Seguramente, ¿cómo te enteraste de esta noticia? ¿Cómo recuerdas el momento en que te enteras de que Maduro cae? Esa pregunta me encanta porque yo se la hago a todos mis amigos y a toda mi familia. ¿Qué estabas haciendo tú cuando te enteraste de lo que estaba pasando en Venezuela? Yo recién iba llegando a Querétaro, venía de la playa, 3 de enero, sí, vacaciones todavía,
y justo estaba deshaciendo mi maleta porque llegué tarde y estaba arreglando todo. De repente cuando empiezas a caerme mensajes y llamadas a mi teléfono, y yo lo primero que tú piensas, porque eso es otro de los elementos de un migrante, tu familia constantemente está en tu mente, ¿no? De que todo esté bien, que todo esté tranquilo, y sobre todo en el país donde vivimos, por las consecuencias Sí, claro. que ya creo que ya el mundo sabe, ¿no? Entonces yo dije, lo primero que me imaginé fue una emergencia familiar, pero no, estaban bombardeando Caracas, primeramente, ¿no? Y tú dices, bueno, pero ¿cómo? Recuerda que en Venezuela no hay medios de comunicación donde tú puedas realmente certificar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Sí. Lo primero que nosotros tenemos como venezolanos es el Twitter X. Ahí nos informamos entre todos. Y empiezo ya a entrar en X, oye, sí, veo esto por aquí, esto por allá. Empieza a llamarme mi familia. Parece que lo primero que pensaron o pensamos al inicio fue un golpe de Estado. No, los militares se alzaron contra Maduro, ¿no? Y después a los minutos, a la media hora, eso era como la 1:30 de la mañana acá, entran en los que son, no sé si has podido ver las imágenes o los videos, pero se ven todos los helicópteros que están entrando a Caracas, se ve los bombardeos en zonas específicas, que son zonas militares, estratégicas, y bueno, ya tú entiendes que realmente lo que está sucediendo era lo que se venía advirtiendo desde hace algunos meses, ¿no? Sí. Pero lo más sorprendente de todo se llevaron a Maduro. Entonces, ¿tú qué sentirías cuando tienes 27 años viviendo injusticia, represiones, dolor? ¿Qué sientes cuando tú te dicen se llevaron un dictador? Bueno, yo al principio me sentí contento porque para mí fue un acto de justicia, pero a la vez también miedo, ¿no? Por la familia, por lo que estaba pasando, ¿no? Así me enteré. Fue una madrugada de no dormir. Creo que dormí apenas 2 horas ese día, ese sábado, y fue todo el día, sábado, domingo, lunes, viendo información, estando en contacto con la familia, con amigos. Sigo en activismo en Venezuela, entonces todo es activo sobre todo tengo amigos políticos presos, entonces, oye, ¿cómo está la seguridad de ellos? Fue realmente activarme y con los ojos puestos en Venezuela. A ver, el tema de los presos políticos. Hoy, ¿cómo se encuentra el panorama para ellos? ¿Ya empiezan a haber liberaciones? ¿Ya empieza a haber un proceso? Liberaciones como tal no, son excarcelaciones y no están 100% libres. Entonces, el Foro Penal, que es una organización de derechos humanos en Venezuela, hasta el día de ayer el reporte es que todavía tenemos alrededor de más de 750 detenidos, o sea, presos políticos. Ha habido algunas excarcelaciones, pero no ha sido como los medios quieren vender, que ha sido masivo. No, todavía tenemos más de 700 presos políticos en Venezuela, los cuales no han sido liberados, han sido excarcelados. Algunos incluso temen de hablar en medio de una cámara. Sus familiares no quieren que ellos hablen por miedo a que represalias. A ver, digo, para aquellos que nos están escuchando, platícanos un poquito la diferencia entre pues ya la liberación y una excarcelación. Bueno, primero recuerda que estas personas, estos fueron más de 1,000 presos políticos, que fue desde el 28 de julio del año pasado a la fecha, ¿no? Lo que fue el 29 y el 30 de julio, de hecho, del 2024, fueron los 2 días de represiones más intensas que hemos vivido. Incluso algunos historiadores le hablan como la represión más fuerte que ha vivido Venezuela en la historia contemporánea. La gente salió a las calles porque recuerda que el mundo ganó por más del 70%, y la gente voluntariamente, que votó democráticamente, salió el 29 el otro día, y bueno, las fuerzas del régimen reprimieron y metieron presa más de 1,000 personas, ¿no? Y de estos 700 que te hablo que todavía quedan, son presos de ese periodo. O sea, de días, de semanas. Sí. No es algo que
son presos políticos de hace años, ¿no? Sí, no Hay es- otros presos políticos de hace muchos años, ¿no? Ok. Entonces, la gente salió a las calles a expresar su deseo y que se respetara la voluntad expresada. Y lo que hizo el régimen fue reprimir y meter presa a la gente. Hoy sabemos que no ha existido este respeto a estas pasadas elecciones, sino que con todo lo contrario, se le dio el poder a Delcy Rodríguez, la vicepresidenta en el tiempo de Maduro. ¿Esto mitiga la esperanza? ¿Ha apagado esa llamita de decir si va a haber un cambio o es simplemente una nueva administración bajo las órdenes de la ultraderecha de Estados Unidos? Nosotros los venezolanos, el 28 de julio, sin un 28 de julio no hubiese existido un 3 de enero, ¿no? Okay. Y nosotros los venezolanos lo que queremos y lo expresamos en el año pasado, en el 2024, es una nueva administración, o sea, un nuevo cambio. No queremos a Delcy, Delcy es lo mismo. Okay. Delcy es lo mismo de Maduro, o sea, es lo mismo. Ahora bien, tú sabrás, las transiciones a veces no son rápidas, Sí, ¿no? como nosotros quisiéramos. A veces vamos a ver cosas que no nos gustan, pero nosotros los venezolanos tenemos claro que Delcy no es lo que queremos, para nada. Entonces, ahorita analizar y ver qué es lo que va a suceder para Venezuela, yo creo que es muy prematuro. Apenas han pasado ni 17, 18 días de la extracción de Maduro. Entonces yo creo que ahorita los venezolanos estamos atentos a lo que está ocurriendo y el devenir del futuro, porque eso es lo que nosotros vamos a esperar. Nosotros en estos momentos exigimos liberaciones de presos políticos, porque sin eso no puede llamarse transición. Sí, claro. O sea, tú no puedes tener más de 700 presos políticos en las mazmorras del régimen y hablar a la vez de libertades o de transiciones. ¿Cómo está ahorita el panorama en Venezuela? Por ejemplo, en el caso de tu familia, ¿hay incertidumbre? ¿Empiezan a verse algún resultado tangible? ¿Tranquilidad? ¿Cómo está la situación ahorita en Venezuela? Lo que sucede, Héctor, es que 27 años de presión, de miedo, de represiones, de muertes, el miedo se va liberando poco a poco, ¿no? Ahorita Venezuela, estamos en esa etapa. Por eso que cada transición es diferente. Sí. No la podemos comparar con una. Podemos tener unos que otros elementos, pero la gente está perdiendo el miedo. Mientras tú y yo estamos ahorita aquí, desde hace días, los familiares y amigos de presos políticos, esposas, madres, hijos, están protestando frente a las cárceles donde están estos presos políticos, ¿no? Y eso era impensable, Héctor, antes del 2 de enero, antes del 1, porque la represión era tan fuerte que la familia también tenía miedo. Sí. Pero hoy en día hay mujeres, incluso en estos momentos, frente a las cárceles, protestando pacíficamente, y eso era impensable. Entonces, eso es un síntoma de que el miedo está cesando y que poco a poco nosotros los venezolanos vamos a ir tomando las acciones que también nos corresponden para que justamente esa transición sea la más ordenada. Sí, claro, hablábamos hace un momento de esa participación ciudadana activa. Es correcto. ¿No? Y también platicábamos de algo que a veces no se toca en estos puntos, en estos temas, pero si no tuviera Venezuela este petróleo, este recurso, estos recursos naturales, ¿el mundo los habría volteado a ver? Era la reflexión que decíamos antes de iniciar, ¿no? O sea, la hipocresía internacional. ¿Qué pasa si mi país no hubiese tenido petróleo, Héctor? O resulta que hoy somos la luz y las noticias es porque Estados Unidos se quiere robar el petróleo de los venezolanos. Pero todas las muertes que han sido responsabilidad del régimen, todos estos años, Héctor, que venimos denunciando
persecuciones, violaciones de derechos humanos, derechos fundamentales, Héctor. ¿Dónde está el sistema internacional? Se supone que es la voluntad de los estados para proteger a una población. Sí. Pero ¿qué pasa, Héctor? Te pregunto yo a ti. Cuando el Estado de Derecho no existe, es nulo. ¿A quién acudimos? No existe un sistema internacional que proteja a los pueblos. ¿Qué pasa con eso? No hay a dónde hacerse. ¿Qué haces? Se pierde. ¿Qué más teníamos que hacer? Nosotros los venezolanos hicimos todo lo que estuvo en nuestras Sí, en manos, sus manos. democráticamente hablando. Y cuando te digo democráticamente hablando, es democráticamente. Ujú. Y expresión de eso y confirmado de eso es lo que vivimos el 28 de julio del 2024, una elección donde a pesar de que el régimen intentó sabotear, hizo todo lo que era posible, porque cuando tú tienes un aparato que tiene más poder que otro, es difícil luchar porque no son las Sí, mismas claro, igualdades, ¿no? O sea, no es el mismo rol, el mismo juego, no estamos jugando las mismas reglas. Y a pesar de ello, el 28 de julio, Edmundo González ganó con más del 70%. Y todavía ahí eran elecciones que, si se quiere decir, no eran 100% libres. Porque, bueno, Sí. ahí tienes al Centro Carter, tienes organizaciones internacionales que han hablado y han denunciado lo que los venezolanos venimos denunciando desde hace años. Es que no es un tema de ideología, no es un tema de colores, es un tema de humanidad. Es un tema de lo que venimos denunciando. Hemos perdido familiares, hemos perdido amigos, hemos perdido todo, sueños, proyectos. Sí. Hablabas de Edmundo González, que a la par está Maya Corina Machado. Hoy, pues Donald Trump la ha hecho a un lado en sus discursos. A los venezolanos les inquieta esto, les trae inquietud, los tiene en un, como sobre la cuerda floja de qué onda, qué está pasando aquí. Los venezolanos tenemos la plena confianza de que nuestro actual liderazgo, principalmente tanto de María Corina como Edmundo y de los demás partidos, como Primera Justicia, 20, Voluntad Popular, otros partidos de la oposición, tenemos la plena confianza en María Corina y Edmundo, que nos están liderando. Entonces, seguimos esperando en ellos y confiando en ellos. Y más allá de ellos, Héctor, yo creo que cuando un pueblo decide cambiar, no hay vuelta atrás. Y los venezolanos, el 28 de julio, dijimos, ya basta. Ahora Esto es irreversible. Sí, claro. Ahora solo falta que les respeten esa decisión. Exactamente. Y ahí vamos, ¿no? O sea, Sí, costará, digo, claro que cuesta, pero la historia no se construye de la noche a la mañana. sí, no, toma, bien lo dijiste, las transiciones toman su tiempo y mientras haya voces valientes reclamando, exigiendo sus derechos, su democracia, que no fue gratis, se la ganaron, no hay nada que les detenga. Por eso es muy importante que cuando ese dicho de aprecia lo que tienes porque luego que ya no lo tengas lo vas a valorar, ¿no? Entonces nosotros los venezolanos hemos entendido a apreciar la democracia. Tus padres, digo, ¿te llegaron a platicar cómo fue el inicio de esta dictadura? Bueno, yo soy fiel testimonio de la dictadura. Sí, claro. Chávez llegó en el 99 al poder y yo tenía 4 años. Okay. Yo te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Cuántos presidentes has visto tú? Yo... Que recuerde. Que recuerde 4. Ok. Yo 1. Ok. Imagínate. Yo no he visto nada más que a Chávez y al heredero, que es Maduro, que denunciamos en su momento que nos había robado unas elecciones cuando Chávez muere. Yo no he visto más nada. Héctor, yo conozco la democracia aquí. Ok. La democracia aquí en México, aunque no lo creas. Sí, ¿no? una vez que llegas a México, digo,
Yo ya he visto Ya has dos visto dos presidentes aquí. presidentes, ¿no? Oye, y Alternabilidad de poder. sí, la Aquí, alternancia. La alternancia, sí. Aquí la conocí, allá no. Ok. Y ahorita, qué bueno que es el tema de México. A ver, llevas 11 años en este país. Muy seguramente el discurso, las acciones, ¿has encontrado similitudes? Por supuesto, es el mismo guión. Es el mismo guión del socialismo del siglo XXI, es inaugurado por ellos, el Foro de Sao Paulo, ¿no? Ok. Iniciado por Chávez, liderado por Fidel Castro, y es esa herencia de ellos, ¿no? Eh, Hay muchas similitudes que yo creo que hay que prestarles atención como ciudadanos, como patriotas también, como amantes de un país donde, vuelvo y te repito, hoy en día sacar tu celular probablemente en Querétaro sea muy sencillo, pero o poner un tweet, pero el día de mañana no lo sabes. Sí, claro. Y por supuesto que hay muchas similitudes. Yo creo que, Héctor, hay que preocuparse cuando un presidente empieza a aplaudir figuras como Fidel Castro. Ok. Hay que preocuparse. Ahí empiezan las alertas. Ahí empiezan las alertas. Saliste de Venezuela y te encuentras con estos discursos. ¿Qué fue lo primero que pensaste? Al principio te da miedo, terror, volver a vivir lo que has vivido, ¿no? Lo que has visto. Pero bueno, también cada país tiene su propia historia. Cada país se va conduciendo y se abre su propio camino. Entonces, yo creo que como ciudadanos lo que tenemos que prestarle atención es justo a que actitudes, comportamientos, discursos no se vuelvan algo normal. Porque no es normal, Héctor, una represión constante. Sí. No es normal que los medios de comunicación les quiten su licencia por criticar a decisiones y al gobierno que están tomando, ¿no? Mal. No es normal que los poderes públicos le rindan pleitesías a una sola, al poder ejecutivo. No es normal, eso no hay que hacerlo normal. Ok. Las divisiones de poderes existen justamente para eso, Equilibrar, ¿no? para equilibrar el poder. Entonces, cuando tú ves ciertos comportamientos, ciertos discursos, hay que prestarle mucha atención. Enrique Krause tiene un libro que es El pueblo soy yo, un poco profundo Sí. porque Enrique, bueno, es Enrique, ¿no? Pero esos discursos de, a veces, lo mismo que platicamos ahorita, yo, el pueblo, yo vamos por el pueblo, a veces no es verdad. Es un medio para llegar a lo que llegan. Sí, claro. Y en el fondo es una hipocresía. Digo, les molestaba el no ser ellos los privilegiados, ¿no? Básicamente. ¿Qué dirías que tiene la ciudadanía, los ciudadanos, México, los mexicanos, las mexicanas? ¿Tenemos que voltear a ver la historia de Venezuela? Tienen que voltear a ver nuestra historia, escuchar el testimonio, ojo, con sus similitudes, pero Sí. prestar atención, yo creo que a las maneras autoritarias de cómo llevar las cosas, cómo implementarlas en el país. O sea, esto de que también el pueblo todo lo decida. A veces, Héctor, tú eres experto en algo, para eso estudiaste. A veces no todos somos expertos en ingeniería aeroespacial, ¿no? Sí. Entonces, ser consciente también de que cada cosa a su camino, a su Que rol. hay ciertas limitaciones. Exactamente. Eso no quiere decir que tú no dejes de opinar, pero sí estar en alerta y sobre todo proteger, porque, Héctor, la democracia es muy frágil. La democracia es muy frágil y cuando se pierde, recuperarla no es tan sencilla. No es sencilla. Pasan generaciones. ¿Por qué crees que los países en Latinoamérica especialmente caemos ante esta ideología que pues se ha remarcado como socialista de izquierda? ¿Por qué? ¿Qué nos hace caer?
Yo creo que el populismo es el que de alguna manera le va abriendo la mente a estas personas que de alguna forma saben cómo llegarle, ¿no? Que saben cómo actuar, cómo entrar, cómo comprar conciencias. A veces unas por necesidad, otras por ignorancias. Las figuras de los mesías en las políticas, en la historia, hemos visto que estos mesías vienen a transformar un país, y a la hora de la hora, cuando tú evalúas eso, estos mesías simplemente eran más farsantes que mesías, ¿no? Entonces, saben cómo penetrar en los pueblos, en el discurso, en la manera de alguna manera comprar su conciencia en algunos casos. México, a tu percepción, ¿México tiene todavía esa posibilidad, digo, de no repetir una historia ya vivida y que de hecho se sigue viviendo en otros países a los cuales no han volteado a ver porque, como comentábamos hace un momento, no cuentan con un recurso natural tan simbólico? No lo sé, pero lo que sí te pudiera decir es que el mismo guión que llegó a Venezuela, nosotros los venezolanos decíamos que no íbamos a hacer Cuba, y ahí están las consecuencias, ¿no? Entonces, yo creo que México lo que tiene es que mirar es hacia lo que está pasando actualmente, no normalizar ciertas conductas y como sociedad unirse, porque finalmente a ti te duele lo que es tuyo. Sí. Entonces, proteger, vigilar, observar y accionar. Yo creo que eso es lo más importante. Lo que las injusticias se gritan, la libertad se lucha. Entonces hay que estar muy observando todos estos acontecimientos, estos últimos 7 años que ha vivido el país, ¿no? Sí, es correcto. Yo no tengo una bolita del futuro para decirte, sabes que puede ser Venezuela, ¿no? Como te dije al inicio, los contextos son diferentes, pero lo que sí te digo es que es el mismo guión, diferentes directores. Entonces quedará de los actores definirla. Oye, y para ir concluyendo, digo, a ver, ya viviste un periodo de autoritarismo, empiezas a notar lo mismo en este país que tú eliges que te adopte, porque pues tú elegiste a México para que te adoptara. ¿Qué consejo le brindarías a las juventudes? Y no lo englobaría solo a las juventudes, porque la participación ciudadana pues es responsabilidad de que parte de diferentes rubros sociales, ¿no? Sin importar la edad. ¿Qué mensaje les brindarías? ¿Qué consejo tras lo que has vivido, tras lo que te ha tocado afrontar, le brindarías? Principalmente a la juventud, seguirse preparando, seguirse formando, no normalizar a la sociedad y a todo el país, no normalizar, vuelvo y te repito, ciertas conductas, porque, vuelvo y te repito, la democracia es frágil, y es muy frágil, aunque no queramos verlo, y recuperarla es difícil. Entonces, yo creo que lo más importante, mi mensaje para los mexicanos es: observen muy bien lo que está sucediendo a su alrededor. Desde tu trinchera tú puedes cambiar el mundo, tu círculo. A veces no quiere decir literalmente el mundo, no. Sí. Tu círculo lo puedes ir cambiando poco a poco, ¿no? Y de alguna manera accionar, no solo quedarnos con discursos, sino desde tu vecindad, desde las personas que te rodean. Cuando ves una injusticia, no te la calles, que eso es lo que a veces nos pasa. Sí. Denuncia a cumplir el Estado de Derecho, que se cumpla. Agota todas las vías
civiles que puedas tener antes de tomar una decisión que no sea la correcta, ¿no? Y yo diría que no nos pongamos, que como dicen ustedes, que más bien seamos abusados, ¿no? Porque es el mismo guión, hay similitudes y luego que pierdes un país es difícil de recuperar, muy difícil. Entonces, mi consejo siempre es ese, o sea, estar atento y accionar. Bueno, Ramón, te agradezco muchísimo. Sé que no es fácil compartir pues este testimonio. Digo, al final de cuentas, pues extrañas tu tierra y hoy más que nunca está viva esa esperanza en regresar a tu país. Entonces, te agradezco muchísimo que hayas compartido en sintonía este conocimiento, tus experiencias y sobre todo un punto de quiebre bien importante, las similitudes. Que nos demuestres que es un discurso que se ha estado utilizando y que lamentablemente pues ha traído consecuencias a una democracia tan frágil. Entonces te agradezco muchísimo que hayas compartido. No, a ti, Héctor. De hecho, bueno, a toda tu audiencia, esperemos pronto que mi país tenga la transición que Sí. buscamos, porque vamos a necesitar de todos Sí. los actores. Ahorita platicabas de la ONU, del tema del medio ambiente. Sí. Venezuela también la han destruido. El pulmón del Amazonas están extrayendo todo lo que es el oro, todo lo que es los minerales que hay en tierra. Y cuando veas una foto, tú que estás en ese medio, búscalo. Han destruido todo lo que es el Amazonas, sacando oro y llevándose. ¿Para quién? La respuesta está por allí muy, muy cerca, ¿no? Muy cerca. Entonces vamos a necesitar gente como tú, joven, también, que nos ayudan a reconstruir nuestro país, porque estoy seguro que lo vamos a lograr. Pues el Gracias. mejor de los deseos para todos aquellos venezolanos, venezolanas, para todos aquellos que siguen en la lucha al pie, que no se rindan, que sepan que en todos los países hay aliados que daremos voz a su lucha. Y pues todo esto va por una Venezuela libre. Viva Venezuela libre. Gracias. Muchísimas gracias. Nos estamos escuchando en el próximo En Sintonía. Hasta luego.